Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Esta es su hermana Enid Cruz, maestra de la Iglesia Metodista El Renacer en Bajadero. Hoy, en esta preciosa noche que el Señor nos ha permitido estar aquí y compartir con ustedes a través de estos medios nuestra escuela bíblica virtual, vamos a comenzar con una oración pidiéndole al Señor que nos dirija y que podamos sobre todas las cosas aprender un poco más de la palabra del Señor. Oremos, hermano, únete conmigo en oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en esta hora, te doy gracias por la vida. Gracias por tu amor y tu misericordia que se renuevan cada mañana para la humanidad y nos cubre a cada uno de nosotros, Padre. Te doy gracias por esta oportunidad de compartir la palabra a través de estos medios con mis hermanos y amigos que nos escuchan, Padre. Permite que la misma, Señor, sea aprendida, sea canalizada, Señor, y que sobre todas las cosas podamos vivirla y hacerla una realidad en nuestras vidas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús yo te lo pido, Padre. Amén y amén. Pues bien, amados, comenzamos hoy con la lección número 10 y el jueves pasado nuestra amada pastora estuvo hablándonos de Ezequiel 43 del versículo 1 al 12 y esa lección, la lección 9, tenía como título La gloria del Señor vuelve al templo. Hoy en la lección número 10 vamos a hablar sobre los lugares especiales. Lugares especiales. Y quiero que te vayas haciendo esta pregunta: ¿cuál es tu lugar especial? En tu hogar y en la iglesia. ¿Cuál es ese rinconcito? ¿Cuál es ese lugar especial tuyo, personal, tuyito, para ti solamente? ¿Cuál es ese lugar? Pues en esta lección vamos a hablar de lugares especiales, especialmente de un lugar en especial que se encuentra en el templo. Amén. Y continuamos en nuestra base bíblica, Ezequiel 43, desde el versículo 13 al versículo 21. Y el propósito de la lección para hoy dice, según nuestra revista o expositor, es exponer la referencia al lugar del altar y el templo. O sea, seguimos hablando de las profecías de Ezequiel y del templo, visto desde el exilio como un llamado a la futura reconstrucción de la ciudad, el templo y el pueblo. El otro propósito objetivo es estudiar las directrices precisas de Ezequiel desde su linaje sacerdotal, ahora transformado en referencia al verdadero sacrificio basado en los rituales que el pueblo había conocido y practicado. El futuro estaría iluminado por una experiencia redimensional de la vida espiritual futura. Recuerden, amado hermano, que estamos hablando de libros proféticos, de libros que contenían profecía. Algunas ya se cumplieron, otras sin cumplir todavía. Pues sí, hermano, estamos en el libro de Ezequiel. Como nuestra amada pastora comentó la clase pasada, uno de los libros o de los profetas mayores por su contenido, porque tiene muchos capítulos, hermano. Por eso es que es mayor. Su autor es el profeta Ezequiel y es del linaje sacerdotal, o sea que él viene del linaje de sacerdote, su familia es sacerdotal, además de que él es un profeta de Jehová. Este libro es escrito especialmente para el reino del sur que había o estaba en ese momento cautivo en Babilonia. Eso es bien importante, hermano, no se lo olvide que esta profecía es particularmente para ese pueblo que se encontraba cautivo en Babilonia. Antes de comenzar esta clase, que es profética, que habla de sacrificios, que habla de altar, que habla de medida, es importante saber qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está ocurriendo con el pueblo de Dios y qué es el trasfondo histórico de este momento, de Ezequiel 43. Pues mire, debido a la desobediencia, amado hermano, desobediencia e idolatría, el pueblo de Dios fue primero dividido. Eso es importante, el reino del norte, el reino del sur. El reino del sur, Judá, que es el que estamos hablando en esta noche, fue llevado cautivo a Babilonia. Hay 3 profetas del exilio: Jeremías,
Ezequiel y Daniel. Hermanos, 3 profetas, 3 hombres de Dios que Dios envía para preparar al pueblo, para prevenir al pueblo, para pedirle al pueblo que vuelva al camino, que deje el pecado, y el pueblo no obedece. Amén. O sea que yo quiero que eso es bien importante, hermano, que usted entienda que el pueblo fue cautivo por su desobediencia, pero que Dios trató con él a través de estos 3 grandes hombres de Dios, 2 profetas de Dios, Jeremías, Ezequiel y Daniel, de que el pueblo volviera a Dios, volviera al Señor. Mire, el profeta Jeremías ya lo había dicho, ya lo había profetizado. Si usted busca Jeremías 25, y lo exhorto a que busque su Biblia, ya sea la palabra escrita o su celular, busque la Biblia. Y mire, escuche esto, Jeremías 25, 8, 10 dice: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y lo traeré contra esta tierra, contra Judá, hermanos. Recuerde que estamos hablando de Judá, del reino del sur. Y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y las destruiré, y las pondré por escarnio y por burla, y en desolación perpetua, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, la voz de alegría. Dios lo había advertido, eso es importante. Eso es bien importante porque a veces, ¿por qué el pueblo de Dios pasó por esto? Primero por su pecado, por su desobediencia. Y Dios siempre lo trató con cuerdas de amor. Dios siempre trató de que su pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo escogido, volviera a Él, como lo hace con nosotros también, hermano. El pueblo estaría cautivo 70 años. Mire, Ezequiel está escribiendo a un pueblo que tiene que estar 70 años en cautiverio, que ya Dios se lo dijo, vas a estar 70 años, cásate, vive, trabaja, porque 70 años es lo que va a estar. Esa es la palabra de Dios y así se cumplió, hermano. Jeremías 25:11 lo dice, si lo quieres anotar y luego léelo con calma, donde dice: y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Ya Dios, la gloria de Dios se había apartado del templo. El templo de Jerusalén había sido, y la ciudad había sido destruida. El pueblo está cautivo. Quiero que te presentes esto en tu mente para que puedas entender la profecía. El pueblo está cautivo en Babilonia, un pueblo desesperanzado, perdiendo sus esperanzas. No tiene un lugar donde adorar. No tiene una ciudad a cual llamar la ciudad santa porque ha sido destruida. En Jerusalén siempre queda un remanente de personas y de fieles, mi hermano, pero la mayoría del pueblo fue llevado cautivo. Fue llevado cautivo a Babilonia y en esa cautividad hubo, como dice la palabra, mucho llanto, mucho sufrimiento. Y lo más importante, hermano, que el lugar de adoración de ellos, el templo, había sido destruido. Eso es importante. Los conceptos importantes para entender esta lección es altar. Altar significa el lugar de sacrificio. Y el propósito principal del altar es establecer y mantener una relación, la relación de pacto entre el pueblo y Dios. Mire qué hermoso. El altar es un lugar donde el ser humano se encuentra con Dios. Esa me encanta. El altar es un lugar donde nosotros, los seres humanos, nos encontramos con nuestro Dios. Expiación y propiciación son parte de la temática de la lección de hoy. Y la expiación significa, significa fuera de. Por lo que la expiación tiene que ver con eliminar algo. En este caso, eliminar el pecado del pueblo. La propiciación sigue a la expiación. Y tiene un prefijo que es pro y por. Significa que la propiciación provoca un cambio de actitud en la mente de Dios. Mire qué bonito. A través de este proceso de la propiciación somos restaurados
a la comunión y al favor delante de Dios. En los tiempos del profeta Ezequiel era a través de sacrificios en los altares, en el altar del templo. Ahí era que se hacía eso. Nosotros no, porque nosotros, según Primera de Juan 2:2, y anótalo por ahí, después lo busca con calma, Primera de Juan 2:2, y Él, ¿quién? Jesucristo, amado hermano. Y Él, Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Importante que nosotros entendamos que este es un libro profético que habla, como le expliqué, con el trasfondo histórico para un pueblo en particular, pero que también nos ministra y nos habla y nos enseña a nosotros hoy en día en pleno siglo XXI. Amén. Pues mire, vamos a leer la base bíblica que se encuentra en Ezequiel 43, 13, 21. Si alguno me está siguiendo la lectura, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, que me gusta mucho para efectos de estudiar la palabra. Me encanta esta Biblia, y se llama Nueva Traducción Viviente. Y dice así, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas son las medidas del altar. Alrededor del altar hay una zanja de 53 centímetros de profundidad por 53 centímetros de ancho, con un reborde de 23 centímetros de ancho. Esta es la altura del altar. Desde la zanja, el altar se eleva metro por 10 centímetros hasta una saliente inferior de 53 centímetros de ancho que rodea el altar. Desde la saliente inferior, el altar se eleva 2 metros con 10 centímetros hasta la saliente superior, también de 53 centímetros de ancho. La parte superior del altar, la plataforma para el fuego, se eleva otros 2 metros con 10 centímetros y tiene un cuerno hacia arriba en cada una de las 4 esquinas. La parte superior del altar es cuadrada y mide 6 metros con 40 centímetros de lado. La saliente superior forma un cuadrado de 7 metros con 40 centímetros de lado. Tiene una zanja de 53 centímetros y un reborde de 27 centímetros por alrededor. Y escalones para subir al altar por el lado oriente. Luego me dijo: hijo de hombre, esto dice el Señor soberano. Cuando se construya el altar, será las ordenanzas para quemar las ofrendas y rociar la sangre. En este tiempo, a los sacerdotes levitas de la familia de Sadoc, quienes ministran delante de mí, se le dará un becerro para la ofrenda por el pecado, dice el Señor soberano. Tomarás parte de la sangre del animal y con ella untarás los 4 cuernos del altar, las 4 esquinas salientes superior y el reborde que rodea la saliente. Esto limpiará el altar y hará expiación por él. Luego tomarás el becerro para la ofrenda por el pecado y lo quemarás en el lugar indicado afuera de la zona del templo. Eso es Ezequiel 43, desde el versículo 13 hasta el versículo 25. Y hermano, no vamos a entrar en detalles de si mide esto, si mide aquello. No, eso no es tan importante en estos momentos. En estos momentos lo más importante es que en la lección pasada, la gloria de Dios, Ezequiel, el profeta Ezequiel está diciendo al pueblo, la gloria, yo vi cuando la gloria de Dios desciende sobre el templo. O sea que vamos a tener un templo. Le está dando palabras de esperanza, hermano. Y hoy le dice, vamos a tener un altar y los sacrificios se van a renovar. Porque vamos a estar aquí 70 años, no la vida entera. Hay esperanza.
hay esperanza. Y estas lecciones son elecciones donde el profeta y Dios a través del profeta le quiere llevar palabra de esperanza a ese pueblo cautivo. Amén. Y esa esperanza, esa palabra de esperanza es para nosotros también en esta noche, amado hermano y amigo que me estás escuchando. Esta lección tiene unos puntos importantes. No me voy a ir versículo por versículo, pero sí quisiera compartir con ustedes unos puntos que yo entiendo que son relevantes, hermano. Y es, primero que nada, que el pueblo de Dios está cautivo y no tiene un templo, como les mencionaba. No tiene un altar donde adorar. Es más, se le prohibía adorar. ¿Recuerdan a Daniel, que fue al foso de los leones porque se negó a adorar la estatua de Nabucodonosor? A los 3 jóvenes hebreos, vieron, ellos no tenían libertad de adorar a Dios porque estaban en una tierra extraña que no era la suya, donde había una religión que no era la de ellos. Por lo tanto, dentro de este pueblo que está cautivo hay una añoranza, porque hermanos, ellos vieron dejar atrás cuando van cautivos el templo que Salomón había construido, un templo hermoso, una ciudad hermosa. Amén. ¿Qué pasa? Que eso ya no está presente en sus vidas y la vida de los judíos gira en torno al templo y a Jerusalén. Eso es importante. Esto les trae, como les comentaba, tristeza y desesperanza. Dios le trae a través del profeta unas palabras de esperanza. Recuerdan que le comentaba al principio que el Señor los había advertido, les había dicho que dejaran la idolatría, que fue el pecado más terrible que el pueblo de Dios cometió, que dejaran la idolatría, que se volvieran a Él. Lo trató por todos los medios, a través de las profecías, a través de los profetas. Y el pueblo se negó a obedecer a Dios. Por lo tanto, el pueblo está triste, pero Dios no ha olvidado a su pueblo, hermano. El pueblo de Dios está desesperanzado, ha perdido toda esperanza, pero sin embargo Dios todavía tiene planes para el pueblo. Y eso es importante que usted entienda que el pueblo de Dios siempre ha estado en los planes de Dios. Y tú y yo estamos en los planes del Señor. Si te sientes en esta noche desesperanzado, desanimado por todo lo que estamos viviendo, yo quiero que tú veas esta lección como palabra de Dios, como que Dios te está diciendo, hay esperanza todavía, hay esperanza. El templo se va a volver a reconstruir, la gloria de Dios va a estar nuevamente en el templo, el altar del Señor se va a reconstruir y la gloria del Señor va a estar con nosotros. Eso le dijo al pueblo y nos dice a nosotros también en esta noche, amados. A través de la descripción del templo y del altar prometido, Israel veía cuán grande es el amor de Dios, porque Dios lo va a restaurar. Por eso le digo, hermano, son palabras de esperanza. Todas estas medidas, todas estas cosas que se le está diciendo, que los sacrificios van a volver, que el altar va a ser otra vez restaurado, reconstruido, son palabras que traen esperanza al pueblo. El mayor mensaje que Ezequiel y la comunidad del exilio fue: Dios aún no ha terminado con ustedes. Él reunirá, escucha esto, hermano, Él reunirá, reconstruirá, restaurará y traerá su gloria nuevamente a Jerusalén. Y sabe que yo preparaba esta lección, hermano, y decía, esta palabra profética tuvo un cumplimiento porque el pueblo regresó y restauraron el templo y las murallas, amado hermano, pero actualmente el templo nuevamente está destruido, pero hay una palabra profética que se extiende. ¿Por qué? Porque todavía los judíos saben y entienden, y nosotros los cristianos debemos entenderlo también, que el templo, que los planes, que Dios no ha terminado todavía con su pueblo, que Él los va a reunir nuevamente, que va a reconstruir nuevamente a su pueblo, el templo y la adoración a Jehová. Amén. Y eso son palabras de gozo, de aliento, de esperanza. El altar nos hace recordar el amor de Dios, que envió a su Hijo Jesús, no debemos olvidar eso, para que fuera sacrificado y darnos entrada libre a la presencia del Señor. Mire, amado, ahorita vamos a ver unos dibujitos debido al lo limitado de este proceso, pero les voy a presentar unos dibujitos de los diferentes altares.
Pero quisiera antes decirle que después de la descripción de la gloria de Dios y la promesa de la presencia permanente, Ezequiel vuelve a describir el lugar del sacrificio. El lugar del sacrificio es el altar. Con todo altar verdadero de Jehová, este altar apunta a la cruz. Miren, hermano, todos estos altares apuntan a la cruz donde el Cordero de Dios murió por ti y por mí, donde se derramó sangre, la sangre de Cristo, para perdón de pecado, perdón de mis pecados y el perdón de los pecados de cada uno de ustedes que ha reconocido a Jesús como su Salvador. Nos habla de un becerro, del sacrificio, ¿verdad? Y nos dice que ese primer becerro era para la ofrenda del pecado, de la expiación. Importante recordar, hermanos, que una vez al año los judíos acostumbraban, era mandato ir al templo donde se ofrecía sacrificio por el perdón de los pecados del pueblo. Gloria al nombre de Jesús. Y de esto es que estamos hablando en esta noche, de ese sacrificio para perdón de pecados. Y el primer becerro se sacrificaba para eso. La sangre era derramada sobre ese altar. El segundo becerro, según dice Ezequiel, tomarás el segundo becerro para la ofrenda por el pecado y lo quemarás en el lugar indicado fuera de la zona del templo. Mire, amado hermano, es un poquito difícil para tratar de explicar, y menos por este medio, pero en este tipo de sacrificios siempre había dos sacrificios. Y este becerro por el pecado era sacrificado y quemado, ¿verdad? Partido y quemado en el altar. Pero había un segundo becerro que en el Antiguo Testamento se ponía en las manos, el sacerdote ponía las manos con sangre sobre él, y en el Antiguo Testamento dice la palabra que era llevado al desierto. En el Nuevo Testamento, según los exégetas o las personas que saben mucho de la Biblia, hermano, dice que era llevado fuera de la ciudad a un basurero que había fuera de la ciudad. Lo mismo, mire qué interesante, mire qué lindo de esto, lo mismo pasaba con los crucificados. Cuando los romanos crucificaban a alguien, lo sacaban de Jerusalén, lo sacaban de la ciudad y lo llevaban afuera y era crucificado afuera de la ciudad, como Cristo fue crucificado. Mire qué cosa hermosa. Para Dios, en Dios no hay coincidencia. Usted ve todas estas explicaciones del Antiguo Testamento, de sacrificios, de cordero, pero todo esto señala a Cristo, todo esto señala a la cruz, todo esto son palabras de esperanza, palabras de consuelo, palabras que nos traen salvación, aún en el Antiguo Testamento, amado hermano. Hebreos 13, anótalo por ahí, Hebreos 13, 12 al 15, dice, recuerda que estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Qué está hablando? Que Cristo es nuestro Cordero. Cristo se ofreció por nosotros en sacrificio en aquella cruz del Calvario. Y al igual que en la antigüedad se acostumbraba sacar ese becerro fuera, ese cordero fuera de la ciudad, también Cristo fue sacado fuera de la ciudad. Salgamos pues a Él, afuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Qué tenemos hasta ahora? Una promesa de un templo que se va a reconstruir. Para mí, me puedo equivocar, hermano, pero yo entiendo que esa profecía todavía está vigente, porque todavía veremos levantar, a lo mejor yo no, pero veremos levantar un templo en Jerusalén, donde dice la palabra que se ha de manifestar. ¿Quién? El falso profeta y el anticristo. O sea que esta palabra todavía tiene vigencia, esta profecía todavía tiene vigencia, hermano. Vimos esa promesa y la promesa de que el altar va a ser otra vez renovado.
restaurado. Ahora bien, amado hermano, importante entender también hasta ahora que aunque haya sufrimiento, aunque el pueblo pase por sufrimiento, aunque el pueblo pase por momentos difíciles, no debemos nunca perder la fe en las promesas de Dios. No debemos por nada ni por nadie perder la fe en las promesas de Dios. Dios está pendiente a su pueblo. Dios no se ha olvidado de su pueblo. Dios no se olvidó de Israel, no se olvidó de Judá. Tampoco se va a olvidar de nosotros, hermanos. El altar es un lugar de consagración, donde el creyente demuestra su absoluta dedicación a Dios. Y yo quisiera, les traje, lo quiero hacer brevemente, mostrarles cómo comenzaron los altares. Mire, hermano, comenzó. Le voy a pedir aquí a mi técnica, Gabriela, que me dice si se ve bien. Amén. Gracias, Gaby, que me está ayudando. Este fue el primer altar de piedra que se construyó para ofrecer sacrificio y donde el hombre tenía, ¿verdad?, su encuentro con el Señor, donde se sellaban pactos entre Dios y los hombres. Luego, durante el desierto, el tiempo de Moisés en el tabernáculo, este fue el tipo de altar de sacrificio que utilizaban, y tenía estas varitas a los lados porque iba según caminando con ellos, según iban caminando en el desierto también. Era una forma de altar fácil de cargar. Luego de estos dos tipos de altares viene el templo de Salomón. Ustedes saben que esa fue la gloria más grande del templo más glorioso de Israel. Y aquí vemos el altar. Luego, básicamente, cuando el pueblo levanta otra vez, regresa del cautiverio, levanta Jerusalén, levanta sus murallas, restaura su altar. Luego viene el dominio de los romanos, ¿verdad?, están sometidos al pueblo romano. Herodes les reconstruye, le termina de reconstruir el templo, y básicamente es el mismo modelo de Salomón del altar. Y por último quería mostrarle el tipo de altar, amén, que son las descripciones de Ezequiel. Amén, tiene su escalera, tiene sus partes, tiene su zanja, donde, ¿verdad?, se ofrecían, donde se ofrecen holocaustos. Amado hermano, estos son los tipos de altares que se usaban. Pero el altar es más que piedra, es más que algo que puedas llevar de lugar a lugar. El altar es un lugar de encuentro con Dios. Y la lección se llama así, lugares especiales. Por eso yo te pedí que al principio de la clase que pensaras en qué lugar especial tú quieres. Pero un lugar especial donde tú te encuentras con Dios. Ese lugar en tu casa que es tu altar. Ese es tu altar al Señor. Mira, hermano, yo en la mesa del comedor, en una sillita, y desde que mi mamá partió con el Señor, yo apago todas las luces de mi casa y yo me siento, y ese es mi momento. Ese es mi momento de hablar con el Señor y de adorar al Señor. Ese es mi lugar. Mire, fácil, sencillito. Otras personas lo tienen en su cuarto. Otras personas, su vida es tan ajorada que mientras van guiando tienen que levantar un altar al Señor. Pero lo importante es que sepamos que nosotros necesitamos tener un altar levantado al Señor. Nuestras vidas tienen que ser un altar levantado al Señor diariamente, porque donde el altar es un lugar de encuentro con el Señor, un lugar donde sellamos pacto con Dios. Amén. Dice que el altar es un lugar de consagración donde el creyente demuestra su absoluta dedicación a Dios. Y Primera de Pedro 2:5 dice: y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Ya Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros, hermanos. No es necesario hacer sacrificio, ni matar beceritos, nada de eso es necesario. Porque Cristo una sola vez murió en la cruz del Calvario
y allí derramó su preciosa sangre para salvar a usted y para salvarme a mí, amado hermano y amigo que me estás escuchando. Pero el sacrificio que Dios pide de nosotros en nuestro altar, que es nuestro corazón, en nuestra vida, que debe ser un altar vivo hacia Dios, es la obediencia, hermano. La obediencia. Tener un corazón contrito y humillado ante la presencia del Señor. Un corazón que busca a Dios en espíritu y en verdad. Romanos 12:1 también nos pide que seamos sacrificios vivos y santos, la clase de sacrificio que a Él le agrada, que es adorar a Dios, adorarlo con nuestra vida, adorarlo con nuestro sentimiento, con nuestro testimonio. El altar está en tu corazón, hermano. El altar está en mi corazón. Amén. Hay un corito hace años que se cantaba, y no lo voy a cantar, hermano, porque yo canto horrible. Es más, no canto. La verdad es que yo no canto ni en el baño. Pero ese corito decía que en el altar de Dios el fuego está encendido. ¿Te acuerdas? En el altar el fuego está encendido. Y decía, nadie lo va a poder apagar porque el fuego del Señor en mi corazón está. Y en esta noche que hablamos de lugares especiales, que para el pueblo de Judá fue la promesa de restaurar su templo en Jerusalén y su altar. Pero acá, trayéndolo a nosotros, el siglo XXI, y pensando que vivimos cautivos en nuestros hogares, no en Babilonia, en nuestros hogares debido al COVID-19, ¿verdad? Pensamos, reflexionemos, mejor dicho, hermano, en ¿dónde está mi altar? Si ahora mismo volvieran a cerrar las iglesias, ¿qué pasaría con nosotros? ¿Nos enfriaríamos simplemente porque no podemos ir a la iglesia? Y es importante ir a la iglesia, es importantísimo reunirnos con los hermanos. La misma palabra lo dice, es importante estar reunidos, los carbones encendidos juntos encienden fuego. Pero yo siempre a través de este proceso me pregunto, si no pudiéramos, entonces es menester que nuestro altar, el altar personal, el altar familiar, esté siempre ahí, presente, esté vivo, esté levantado a Jehová. Amén. Piensa esto, hermano, reflexiona en esto. En estos versículos de Romanos y Primera de Pedro que le leí, podemos ver que las ofrendas que le agradan al Señor son basadas en la actitud de nuestro corazón, la actitud del corazón del ser humano. No necesariamente de las cosas que nosotros tenemos o que traemos o que llevamos, no, hermano, es esa actitud de nuestro corazón. Porque un corazón recto es lo que Dios quiere, un corazón fiel, un corazón obediente. El altar es el lugar donde el hombre y la mujer se encuentran con su Dios. Es el lugar donde entregamos nuestras vidas. Hoy traemos al altar nuestra alabanza, nuestro cuerpo en santidad, separado del pecado. En el altar traemos nuestra vida. Morimos al viejo hombre. Amén. A ese es el altar. En estos momentos tan difíciles como lo he comentado ahorita, es importante, hermano, que tú mantengas encendido la llama del altar individual y familiar de tu casa. Yo les testifico. Yo cuando cuidé a mi mamá estuve mucho tiempo sin ir a la iglesia, meses, más de 8 meses sin ir a la iglesia, dedicada día y noche a mi mamá. Pero yo no me enfrié espiritualmente porque el altar personal lo mantuve siempre buscando de Dios. ¿Cómo, hermano? Fácil, leyendo la palabra, adorando a Dios, orando, sintiéndome cerca del Señor, buscándolo yo, amado hermano. En estos tiempos del COVID, que ahora es que yo vengo a salir y lo he testificado, también, hermano,
lo mismo. Porque cuando nosotros tenemos un altar personal, cuando nosotros levantamos en nuestro hogar un altar familiar, Dios está ahí. Ese es el lugar del encuentro. Y no es que la iglesia no sea importante, la iglesia es importante. Nosotros anhelamos llegar al altar de la iglesia. Ese es nuestro lugar de encuentro con el Señor, por supuesto que sí. Pero le pregunto y te digo y pido que medites, hermano. Si estuviéramos, de hecho yo creo que estamos en cautiverio. El pueblo de Israel estuvo en cautiverio porque Nabucodonosor se lo llevó, hermano, a Babilonia. Y nosotros estamos cautivos en nuestras casas, en nuestros hogares. Pero hay una esperanza. Según Dios le habló en Ezequiel 43 que leímos, que hay una esperanza de que se va a levantar un nuevo altar, de que la gloria de Dios va a estar nuevamente en el templo. Yo te digo que la esperanza nuestra ya está, que se llama Jesucristo. Jesucristo es tu esperanza y es mi esperanza. Y Jesucristo lo que pide es que tu altar, el altar de tu corazón, esté encendido. ¿Para qué? Para ofrecerle sacrificios de obediencia y adoración día y noche, día y noche. Recuerda que el altar de tu corazón es el lugar del encuentro con Jesús. Propósitos del altar, hermano, es adorar a Dios, hacer memoria de sus promesas, agradecer a Dios, buscar a Dios. Finalmente, amado, yo quisiera exhortarte que hagas de tu vida un altar. Haz de tu vida un altar a Dios. Si alguno de los hermanos que me está escuchando por alguna razón no puedes asistir al templo, todavía no has podido llegar a los cultos del domingo, cultos gloriosos, cultos hermosos, no te sientas triste, hermano, no te sientas triste, no te dejes enfriar, apagar, no, hermano, no, enciende tu altar, enciende el altar de tu corazón, sigue adorando a Dios, sigue leyendo la palabra, sigue estudiando. Hoy más que nunca hay predicadores a través de las redes sociales. Sé juicioso, sé selectivo. Como dice la palabra, recibir lo bueno, rechazar lo malo. Hay que ser cuidadoso con las redes también, amado. Pero lo que te quiero decir, si no puedes llegar por alguna razón hasta el templo, recuerda que tu vida, tu corazón es un altar a Dios. Regocíjate, siéntete contento, siéntete feliz. Busca ese lugar especial dentro de ti y adora a Dios. Comunícate con Dios. Que ese sea el lugar del encuentro con Dios, amado. Vamos a terminar en esta hermosa noche con la oración que está en nuestra revista o expositor. Y es una oración hermosa. Dice: oh Señor, por tu gracia y amor somos el real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido para honrarte y servirte. Permite que todas nuestras acciones se encaminen hacia el cumplimiento de tu voluntad. Si desmayamos, danos fuerzas por tu misericordia y bondad. Que Jesús, el príncipe de los pastores, nos acompañe y dirija. Amén. Amado, que Dios te bendiga grande y abundantemente. Regocíjate en el Señor.